Bueno, voy a iniciar con el buenos días nuevamente, ¿verdad? Y con el tema de la exposición para que quede grabadito, por lo menos el uso pedagógico de estrategias para el fortalecimiento de los aprendizajes en estadística a partir del análisis de ítems de pruebas internacionales, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar con ítems de prueba PISA y estamos respondiendo a la pregunta ¿qué me motivó a ser docente de matemática? Y comentaba, ¿verdad? Entre todo lo que ustedes opinaban ahí en el chat, que creo que es una motivación que compartimos muchos, ¿verdad? Tal vez lo que dijo Mariela también lo comenta River, lo comenta Jonathan, ¿verdad? Y es que éramos quizás las personas que todos buscaban para ampliar o para que le explicáramos diferente como explicó el profesor. Habrá muchos también que dirán, no, a mí mi profesor de matemática me motivó a ser profesora. Entonces, es como el insumo que necesitaba yo para dar ese salto. Personalmente, yo le digo, yo tenía en mis expectativas, pues, otra área, me gustaba la computación, me gustaba informática y todos esos elementos, ¿verdad? Me dijeron, Laura va a ser ingeniera en computación. Pero pasaron cosas, dijo José Alberto, ¿verdad? Que, que guiaron el camino. Un momentito. Perdón, chiquillos, si todavía me escuchan con asuntos de voz nasal, es que he pasado con gripe estas 2 semanas y pues me resulta un poco complejillo, pero ahí vamos, ahí vamos. Vicky, ¿vas a decir algo? Ah, ok, inhabilita la cámara entonces, Vicky, porfa. Bueno, Gracias. ¿Dónde estás, Vic? ¿Dónde vas a trabajar, Vicky, por cierto, ya que estás por ahí? ¿Me ok. escribe? Ajá, ajá, Estoy en el CTP Tronador. ajá. Saludos, saludos a todos. Ah, ok, perfecto, de Y acuerdo. Ajá. al parecer, bueno, hay un problema de conexión aquí con la compu, entonces por eso tuve que entrar con el celular y la verdad no, nunca había entrado con Teams en el celular, entonces estas funciones eh, y son nuevas para mí. Vamos a ver cómo logro Voy quitar, a... pero sí, es que no me dé. Bueno, pero un no te... momentito. Ajá, te espero. Y no se sabe cómo puedo quitar aquí la cámara, desactivar la cámara y el micrófono. No, el micrófono sí puedo yo, la cámara no. Entonces que le ayude con la cámara. Ajá. Listo, Vicky, de acuerdo. Entonces, comentaban, ¿verdad? Ese montón de cositas que ustedes indican ahí con respecto al gusto, con respecto a... Pero también habían profesores, ¿verdad? Que le llenaban como esa semillita a uno del saber, ¿verdad? Y querer aprender más. Y creo que ustedes, yo no sé si alguno de ustedes pues tiene eh, ahí la posibilidad de decir también, ¿verdad? Yo sé que a muchos nos ha pasado toparnos con exalumnos, ¿verdad? En el camino y chiquillos que tal vez fueron un yuyillo en el colegio, ¿verdad? Pero al final terminan dándole las gracias a uno por ser el profesor que fue uno. O bien, chiquillos que fueron excelentes estudiantes, ¿verdad? Y siguen siendo excelentes personas y excelentes profesionales y que nosotros marcamos literalmente la vida de esas personas. Entonces, es siempre importante, pues, valorar lo que nosotros hacemos a diario, no solamente en las aulas, ¿verdad? Sino en el camino recorrido tenemos personas que ni estudiantes nuestros son y, y seguimos como trazando esa ruta por el ejemplo, por la calidad
de personas y profesionales que somos. Entonces, quería motivarles nada más a seguir pensando en esos ideales que en algún momento ustedes los llevaron y los condujeron a tomar esa decisión. Como muchos, ¿verdad? No era la primera decisión, tal vez, pero no significa que no haya sido lo mejor, ¿verdad? Que tomamos en la vida, Wilas, que a veces nos queremos, agarrar del pelo, ¿verdad? Y decir en qué momento, pero yo creo que esas circunstancias, al menos lo digo de manera personal, son borradas completamente por otras que lo llenan a uno y lo satisfacen de manera excepcional, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que equilibrar el asunto, ¿verdad? Y ver que la balanza se inclina más a lo positivo. Entonces, tratemos de seguir ese camino, ¿verdad? Y bueno, lo que nos falta por recorrer en esta misión, pues hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Y de eso se trata cada uno de estos asesoramientos. Bueno, ahora bien, ya les dije yo que nos vamos a poner el sombrerito de la persona que reflexiona, ¿verdad? Entonces ya empezamos por ahí. Ahora les voy a pedir, ya sea que escriban en el chat, ya sea que escriban, que lo comenten. Cuando enseñan probabilidad o estadística en secundaria, ¿qué sentimiento tienen? ¿Qué sienten cuando enseñan probabilidad o estadística en secundaria? Pueden comentarlo verbalmente para no solo escucharme yo y así me ayudan con el asunto de la grabación, que queden voces variadas. Ahí escuchamos, bueno, leemos a Vicky, funcional, Marlon, una oportunidad de ver que la mate funciona para algo en la vida. Es un tema que se puede explotar, pero nunca alcanza el tiempo, ¿verdad? Y uno desearía dar mucho más claro. Aplicabilidad de la matemática en la vida cotidiana. Sería más interesante si fuera estadística inferencial. Que carecemos de habilidad para interpretar la información que se da en la vida diaria. ¿Mm? Ok, si alguien quiere ampliar un poco más los comentarios. Ahí se me pasó este. Ajá, ¿verdad? Sí. Definitivamente hay partes en la estadística, en la probabilidad, donde uno puede concatenar, ¿verdad? La realidad con lo matemático, ¿verdad? Y ustedes han valorado también, sé que sí, que en esta parte de probabilidad y estadística, pues se requieren de otros conocimientos matemáticos claramente, ¿verdad? Para entender, por ejemplo, proporciones, ¿verdad? La parte de fracciones, en aspecto porcentual y demás, pues se requiere como conocimiento básico en la toma de decisiones, ¿verdad? En la interpretación de información que me dan a partir de una gráfica, ¿verdad? Ahora lo comentaba Cintia con el grupo de docentes de primaria, ¿verdad? La cuestión de que los periódicos pues ya no son en papel, pero nosotros que recibimos mucha información en el diario, ¿verdad? En las noticias, el periódico, ¿verdad? Veíamos y buscábamos aquella noticia donde trajera más información gráfica, inclusive colores, ¿verdad? Y nos atraía. Bueno, la estadística pues tiene esa posibilidad de ser representativa, de ser ilustrativa muchas veces, ¿verdad? Y que nos permite, sin necesidad de tanta información escrita, sin tanta información literal, ¿verdad?
pues deducir aspectos a partir, bueno, de un título, ¿verdad? Y a partir de una gráfica, nada más como una situación de contexto, ¿verdad? Que uno requiera y pues ahí uno puede empezar a realizar análisis. Bueno, ahora con todo esto de las elecciones y demás, ¿verdad? Que son oportunidades claves que tiene bueno, el docente de matemática para relacionar propiamente el contexto cotidiano con algo meramente matemático, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, yo les digo también a los Willas, o sea, un estadístico, una persona que analiza resultados y demás, pues siempre va a ser necesario en la vida, siempre va a tener aplicabilidad en cualquier contexto donde se vaya a desenvolver, en la industria alimentaria, en la industria salud, en todo, ¿verdad? Siempre va a tener cabida o relación estadística, ¿verdad? Con lo que estemos trabajando. Ahora bien, lo que acaban de describir, obviamente es muy importante porque esas emociones también muchas veces son compartidas por el estudiantado, demás, ¿verdad? Aquí es donde nosotros vamos a entrar con la mediación pedagógica, ¿verdad? Clave para que sea instruccional y no meramente recetaria, al fin de cuentas, ¿verdad? Y lograr que nuestros chicos, nuestras chicas, pues, estamos escribiendo Anita por ahí, nuestros chicos y nuestras chicas, pues, asimilen de manera eh, más fiel la información que nosotros, pues, damos en cada una de nuestras clases. Ahora vamos a hablar de las pruebas internacionales, como les decía, específicamente de las pruebas PISA, no PISA, ya sigo PISA, de las pruebas PISA. Cuando uno escucha, ¿verdad? Todo ese asunto de la OCDE, cuando uno escucha la palabra PISA, pensamos solamente en evaluación, pensamos en rankings, en resultados, ¿verdad? En qué posición está Costa Rica por allá. Nos frustramos mucho, nos angustiamos y nos causa a veces mucha decepción al pensar en esos numeritos que salen ahí a partir de ese tipo de sistemas de evaluación internacional, ¿verdad? Que obviamente, pues, uno relaciona con medición. Hoy quiero invitarlos a que veamos PISA desde otro lugar, más bien como un recurso pedagógico, ¿verdad? Ya ayer yo les hablaba del tema de Olimpiadas, hablaba del temita de esos folletos, ¿verdad? Que son muy necesarios para que nosotros también fortalezcamos nuestra mediación pedagógica, ¿verdad? La construcción de situaciones problema que tengan sentido, obviamente a partir del contexto, pero también que lleven o eleven el nivel eh, cognitivo al estudiante, ¿verdad? Que les permita fortalecer, poner a trabajar esas neuronas de una manera más compleja y no pues tan tradicional y tan, voy a poner entrecomillado, tan práctico, ¿verdad? Como lo pensamos. Entonces no he pasado la diapositiva, ahora que me acuerdo. PISA no evalúa si el estudiante sabe una fórmula, evalúa si puede interpretar, si puede razonar, si es capaz de argumentar y tomar decisiones matemáticas en contextos reales. Aquí viene una pregunta que es clave. ¿Cuántas veces en nuestras clases, recuerden que es una cuestión de reflexión, cuántas veces en nuestras clases permitimos realmente que se dé ese tipo de razonamiento? ¿Ustedes han pensado en algún momento o han preguntado a los estudiantes cuando escuchan la palabra PISA, en qué piensan ellos? ¿Lo saben?
Probablemente muchos lo ignoran, otros lo ven como algo lejano, ajeno a ellos, complicado. Nuestro reto, pues, como docentes es traer este tipo de situaciones al aula, pero obviamente bien pensadas, acompañadas y mediadas. Cuando uno les indica que tienen que ser bien pensadas, pues obviamente tiene que ser con un objetivo pedagógico, no es simplemente traer un ejercicio de PISA porque me gustó, porque mira que la tabla, que esto, que lo otro, ¿verdad? Porque se ve muy bonito, sino vamos a ver, para que esa mediación, perdón, pedagógica no se vuelva algo como rutinario. Pongo una tabla, hago los ejercicios y punto, ¿verdad? Y ejercicios o preguntas muy, muy sencillas, muy simples que el estudiante puede inferir de manera inmediata, ¿verdad? La idea es buscar esos ejercicios, buscar esas tareillas que pueden poner al estudiante en otro rol más. Pucha, se me fue como la palabrita, más determinante, ¿verdad? No, no simplemente que puedo ver la solución a partir de una imagen nada más, ¿verdad? Sino que tengo que realizar otra serie de procesos, ¿verdad? Para que involucre mayor pensamiento, ¿ok? Entonces, en este momento les presento un ejercicio, ¿verdad? Y siempre vamos a tener el rol de reflexión, ¿verdad? En la siguiente tabla se muestran las edades de las personas que integran dos equipos de baloncesto de un campeonato juvenil. Entonces tienen 6 jugadores. De las edades, ¿ok? El equipo A, jugador uno tiene 14 años y ahí están todas las edades, ¿verdad? Que podemos evidenciar. Y el equipo B con todas las edades. Entonces, esta es un ejercicio propuesto, ¿verdad? Para el estudiante. Y individualmente los estudiantes contestan las siguientes preguntas para luego ser analizadas y discutidas en los grupos propuestos por la persona docente. Algo muy vital. ¿Aló? Digo, hola. Ok, recuerden que estamos pensando en un problema o una situación introductoria. Entonces, tal vez el estudiante tendrá algunos conocimientos ahí asociados con estadística, porque la estadística, bueno, en probabilidad creo que es más arriba, pero estadística sí se viene viendo desde primaria. Y hay cosillas ahí que los chiquillos saben, otras que medio saben, ¿verdad? Pues ya estuvieron interactuando de alguna manera, entonces hay unas preguntas que uno realiza y empieza a indagar, ¿verdad? A ver cómo relaciona ese valor, de qué manera lo hace en términos de correctitud, qué tan alejado está de lo que es el concepto como tal, ¿verdad? O qué tan cercano a él está. Entonces, ¿cuál es el equipo? ¿Cuál es el jugador por equipo con la mayor edad? ¿Cómo se le llama este valor, ¿verdad? Para evidenciar o para reconocer precisamente lo que les decía, ¿verdad? Sobre los aspectos conceptuales. Hallar el recorrido de los datos, la edad promedio del grupo A, la edad promedio del grupo B, es la media aritmética promedio de una edad de algún jugador del equipo, podría serlo, ¿verdad? Vean que ya ese tipo de preguntas, como la pregunta 7, ya involucra un poco más de análisis, ¿verdad? Otras son un poco más calculeras, pero estamos aprovechando el recurso y vamos a abordarlo ahora desde la mediación pedagógica. En la mediación, bueno, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar nosotros? Se hace de esta manera en el aula, o sea, ponernos a analizar o poner a repensar a los estudiantes, ¿verdad? ¿A qué se refiere jugador con mayor edad? Podrías, podríamos estar pensando en un ejercicio de este tipo, ¿verdad? Y no estaríamos pensando en un nivel de décimo, un décimo nivel, ¿verdad? Lógicamente es como un poco más a tercer ciclo. ¿Cómo se entiende esa expresión desde la estadística? ¿Qué concepto estadístico se está haciendo referencia con esta expresión? ¿Cuál es el concepto estadístico de los datos de dispersión que se necesita? Y bueno, aquí vamos a contemplar precisamente
preguntas que también van a invitar a que el estudiante reflexione, a que el estudiante argumente, ¿verdad? Y no solamente sea como un ente estático en el proceso de mediación. Recordemos que el proceso de mediación pues tiene que describir, bueno, tiene que describir, no, tiene que poner a participar no solo al docente como eje central. Claramente, hay clases, ¿verdad? Que innegablemente van a ser un poco magistrales por el tipo de conocimiento o de contenido matemático que se esté desarrollando. Sin embargo, es importante siempre tomar en cuenta, ¿verdad? En alguna etapa del proceso de mediación, que la participación del estudiante es fundamental, porque nosotros vamos a querer o vamos a necesitar que estos seres que nosotros, bueno, estamos brindando el conocimiento, también se vayan a comunicar, ¿verdad? Muchas veces pensamos que "Yey, lo que está en el cuaderno resolvió, lo hizo bien y punto", pero no sabemos de qué manera llegó a ese resultado. ¿Qué fue lo que lo motivó a idear esa estrategia, verdad? Entonces, esa parte de argumentación también es importante, ¿verdad? Y de hecho está reflejada en, en uno de los momentos de la primera etapa, ¿verdad? Que es la parte de discusión interactiva y comunicativa, donde el estudiante, la persona estudiante va a tener siempre la oportunidad de reflejar esa estrategia, ¿verdad? Que a nivel de grupo o a nivel individual, pues realizaron, ¿verdad? Dependiendo de la forma en que se organice, pues es necesario valorar cuáles herramientas cognitivas utilizó, inclusive preguntarle, ¿verdad? Ok, ¿qué necesitaba saber para poder realizar este ejercicio, para desarrollar esta estrategia? ¿Qué era el conocimiento que vos necesitabas para poder llegar a concluir, ¿verdad? El proceso como tal. Entonces, todo ese tipo de preguntas en la mediación pedagógica a veces nos hacen que el proceso pues sea, tenga mayor significancia, ¿verdad? No es que ya yo les dejo el problemilla ahí, que lo hagan, ¿verdad? Ya después califico, verificamos. ¿Hola? Nadie. No, es que no, no sé si alguien va a participar, es que no veo. Voy. Gracias, perdón. Yo estaba hable que hable. Ya vi que estaba silenciada. Bueno, les decía, ¿verdad? Que bueno, el asesoramiento de hoy tiene relación con el tema de estadística. Sin embargo, la prueba PISA está orientada también a las otras áreas de la matemática. Entonces basta nada más ahí como buscar algunos ejercicios, ¿verdad? De pruebas internacionales. Yo no sé si hay más pruebas internacionales, ¿verdad? Ahorita nada más pensamos en PISA y estas son del 2022, si no me equivoco. 2022 o 2024, ¿verdad? Son ítems que fueron extraídos de ese año, pero ustedes pueden encontrar, valorar toda esa construcción de conocimiento que estuvimos haciendo el lunes, el martes con respecto a los ítems de pruebas nacionales, ¿verdad? Pues también podemos realizarlo a partir de ítems de pruebas PISA, ¿verdad? Eh, tengo esa muletilla, voy a tratar de no decir verdad más. Entonces, podemos analizarlos, podemos desglosarlos, podemos darle vuelta, podemos pedir cosas distintas, ¿verdad? Podemos cambiar todo lo que nosotros consideremos necesario, ¿verdad? Ay, para y para poder ajustarlo a nuestras necesidades y demás.
Entonces ahí tenemos otro ítem, algunas medidas de posición referente a puntos anotados en cada partido por un equipo de baloncesto durante un campeonato. ¿Cuál fue la mayor cantidad de puntos? Vean que, bueno, aparecían en la tabla anterior dos equipos. Esto tiene que ver con lo mismo, si no me equivoco, ¿verdad? Pero ya obviamente solicitando otro tipo de aspectos, ¿verdad? Pero el mismo recurso lo estamos ampliando para mayor provecho. Entonces, ¿cuál fue la mayor cantidad de puntos anotados por el equipo en al menos un partido de ese campeonato? Vean, se hace complejo a veces, ahora sí me parece, se hace complejo a veces que los chicos entiendan estas palabritas. Es como, repito, de verdad que reitero la importancia de la interpretación, de la comprensión lectora en asignaturas esenciales como matemática. Si nuestros chicos pues tienen dificultad en lectoescritura, difícilmente van a llegar a comprender o interpretar de manera efectiva un problema como estos. Ya sabemos el nivel de abstracción que tienen, bueno, el nivel de complejidad de abstracción que tienen ítems en pruebas nacionales estandarizadas a nivel nacional, ¿verdad? Y pues obviamente a nivel internacional varía todavía un poco más, ¿verdad? No vamos a asimilar los que son bastante homogéneos, porque ya vemos situaciones, ¿verdad? Donde el estudiante, nosotros cambiamos la palabra rango por ámbito, ¿verdad? Ya, y ya nos perdemos, a pesar de que en algún momento, pues nosotros les hemos dado los conceptos de lo mismo. Entonces, al final, ¿verdad? Ser claves. Yo siempre les digo a los estudiantes, ¿verdad? Cuando trabajo con ellos, tengan un lapicito, hay un lapicito de color, un resaltador y vaya destacando lo clave, ¿verdad? Aunque sea un trabajo a veces como más, em, que lleve más complejidad y mayor tiempo. Tal vez no vamos a resolver 10 ejercicios, vamos a resolver dos, tres ejercicios, pero por lo menos que el estudiante se lleve eh, en su cabecita que hizo tres ejercicios correctamente hechos y bien. O sea, la calidad, yo siempre voy en cuestión de calidad mejor que cantidad, porque puedo proponerle 10 ejercicios de lo mismo y no me los va a hacer correctamente, pero hago tres ejercicios y el estudiante supo identificar las palabritas claves para llegar a la respuesta correcta y eso va a ser mucho más efectivo. Entonces, bueno, aquí destacar, ¿verdad? A la hora de considerar los ítems, esa parte, ¿verdad? De la parte interpretativa, qué me están pidiendo, qué necesito, la información es importante y qué significa eso que me están proporcionando. Ok, entonces es como la valoración aquí. En cuanto a la estrategia de mediación que vamos a valorar por este lado, pues la persona docente pasará por cada grupo realizando preguntas generadoras, tales como las siguientes. ¿Qué significa que en una afirmación estén las palabras con certeza, verdad? Es importante también ese tipo de expresiones. No lo saben, ¿verdad? O sea, con certeza, con seguridad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si es con certeza, habrá posibilidad de otra situación. ¿Qué significa la expresión en al menos dos veces, con mayor frecuencia, al menos la mitad? ¿Cuáles son las medidas estadísticas asociadas a las preguntas anteriores? Y ustedes abordan eso y ustedes ven que explícitamente no es lo que me están pidiendo por ahí, pero es lo que yo estaba comentándoles al principio, ahora con este ítem. Si el estudiante logra tener claridad en elementos como estos de aquí, como estas expresiones, ¿verdad? Pues vamos a lograr mayor efectividad en la solución de problemas
y ejercicios, ¿verdad? Con respecto a que si no le damos importancia a esos elementos, simplemente, ok, vea, lea bien, uno le dice lea bien, lea bien, lea bien, pero él no lo va a hacer, el estudiante no lo va a hacer. Hay que forzarlo, hay que ayudarle un poco en esa línea. Y aquí tenemos un ítem liberado de la prueba internacional PISA con algunas modificaciones. Cuando un ítem tiene un contexto, es importante realizar el análisis. Se presenta un contexto modificado. El ítem como tal es natural, ¿verdad? O sea, ese pantallazo es del ítem. Para que con la guía de la persona docente y según las preguntas planteadas, la persona estudiante realice un análisis del contexto, puede llegar a diversas conclusiones en las cuales debe utilizar los conceptos estadísticos. Se presenta a los estudiantes la siguiente noticia. Entonces aparece la noticia, es un periódico, es el Landia Hoy, donde un equipo de básquet gana el campeonato. Dice que el equipo ganó todos los partidos de la temporada y que promedió un margen de victoria de 19 puntos esta temporada. Además, abajito se indica, es parte de la noticia también. Bueno, no es parte de la noticia, pero se aclara en el ítem. El margen de victoria es la diferencia entre la cantidad de puntos marcados por el equipo y la cantidad de puntos marcados por el equipo perdedor en un partido. Entonces, em, de esto, vamos a ver, tenía que valorar. Entonces, ganó todos los partidos de la temporada. Aquí me faltaba información y ya me acuerdo que me faltaba, que habían 8 partidos y demás. Ustedes pueden adaptar ahí la situación. Vamos a trabajar ahora con la estrategia de mediación. Cada persona estudiante trabaja individualmente, se brinda un tiempo prudencial y en grupos van a compartir lo analizado. Se proporcionan las siguientes preguntas. Sí, aquí me faltó un detallazo, Willas. Ahí sí les voy a pasar la noticia completa, bueno, la modificación completa, porque por ahí tenía que anotar el mínimo en algún lado, no lo anoté. Había información que no iba a estar concreta, ¿verdad? Pero que el estudiante, bueno, lo que hablábamos ayer, no iba a haber información explícita, vamos a ver, no les doy el mínimo, ¿verdad? Pero les doy quizás el recorrido, les doy el máximo para que puedan encontrar el otro dato. ¿Qué información proporciona el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Qué información proporciona el máximo? ¿Ves? Entonces, esto ya que tenía que integrarlo y lo obvié. Hay que recordar que se proporciona el recorrido, por lo que tienen que sumarlo al mínimo para poder hallarlo. Por ahí se indicaba que quiere decir que la moda es 12. ¿Cuántas veces puede estar el dato presente en la lista? Eran 8 datos. ¿Existe algún dato conocido que se puede afirmar que en algún partido hubo una determinada diferencia de puntos? Se les invita entonces. Toda esta mediación va a depender de la modificación, ¿verdad? Yo se los voy a dar claramente modificado ya con lo que necesitan para poder abordarlo bien. Estas preguntas pretenden que determinen el mínimo, la moda y el máximo. Brindan al menos 4 datos de 8 posibles. Se pregunta por el mínimo, la moda o el máximo de necesitarse. Este tipo de preguntas, chiquillos, al fin de cuentas, lo que nos va a indicar o lo que nos va a guiar más bien es a que el estudiante argumente. Cuando yo tengo el mínimo, ¿verdad? ¿Qué significa? Ya, si yo tengo, por ejemplo, que uno de los datos era que el dato mínimo era 7, ¿verdad? Yo sé entonces que una menor diferencia a 7 no va a existir en el partido y a veces los estudiantes no interpretan esa información de manera adecuada o qué significa que el máximo sea tanto, ¿verdad? No interpretan el asunto, el concepto del recorrido como tal. Entonces, cuando yo tengo esos elementos, ¿verdad? Yo ya sé.
el estudiante debería decir, ok, de 7 no se pasa para abajo y de, por ejemplo, 19 no se pasa para arriba, ¿verdad? Las diferencias van a oscilar entre esos dos valores y que el mínimo o la mínima diferencia de puntos obtenida fue 7 y la máxima fue 19. Estoy dando datos así por dar, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuál era el mínimo y cuál era el máximo. Ok, ¿qué significa que la moda sea 12? Ahí existen todavía elementos a considerar cuando yo voy a construir un conjunto de datos, ¿verdad? Casi siempre nosotros se los damos, de hecho. Les damos un conjuntito de datos, meten los valores en la calculadora y ya obtienen todo lo que necesitan. Pero ¿qué pasa si yo más bien le doy indicaciones y que ellos me faciliten ese conjunto de datos? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por aquí? ¿Verdad? Entonces, vamos a construir, ustedes piensen en una situación así, nada más, ya tienen los conceptos como tal, entonces van a pensar, bueno, el recorrido es tanto, el mínimo es tanto, la moda es tanto. El promedio, si quieren pensar en el promedio, ¿verdad? Pueden hacer ahí una estructura ahí bueno, aquí está el promedio. Promedio, un margen de victoria de 19 puntos esta temporada. Entonces, ¿qué valores? Porque se daban 4 datos que yo podía encontrar o eran conocidos o yo podía encontrar y 4 datos que no estaban por ahí. Y a partir de ahí uno construía la secuencia, no, porque uno podía pensar en 8 datos y cuáles de esos datos iban a funcionar, cuáles no iban a funcionar. De repente alguien podía decir, bueno, ya la moda es 12. Si ya me estaban diciendo que la moda es 12, pues yo no voy a pensar en que otro dato supere la cantidad del que está apareciendo el 12. ¿Verdad? Si la moda es 12, significa que al menos el 12 aparece 2 veces en el conjunto de datos. Y si la moda es 12, me están diciendo que es única, no lo están recalcando, ¿verdad? Pero no me están diciendo que hay una moda doble. Entonces no podría pensar en que otro valor se repita 2 veces, por ejemplo. Si quiero poner que la moda es 12, puedo ponerle 3 veces en el conjunto de datos. Con todo eso, vamos a empezar a jugar a la hora. Ya yo solo voy a detallar más específico para que hay un día que estén aburridos lo resuelvan. Estas preguntas pretenden que se determine el mínimo, la moda, el máximo, brindan al menos 4 datos de hecho posibles, se pregunta por el mínimo, la moda, el máximo de necesitarse, y si el grupo ha podido llamar al menos 4 datos o cuando determine al menos 4 datos pero no tiene idea de cómo continuar, entonces se sugieren este par de preguntas. ¿Qué significa que la medida aritmética o promedio sea 19? Aquí no es 10. 10 es una medida estadística o es un dato, ¿verdad? Son cosillas conceptuales, ¿verdad? Para interpretar también. De ser necesario, recordar que el promedio significa distribución equitativa, ¿verdad? Hay cosillas ahí que pues él tiene que recordar. Ajá, esta no es tampoco. Em, la pregunta liberada de PISA, ¿verdad? Es esta de aquí. Así aparece la pregunta como tal. O sea, esta es la cuestión que aparece en PISA, ¿verdad? Y esta es la pregunta que hacía, nada más, ¿verdad? Y en PISA no es nada más marcar, sino que en algunos casos va a tener que argumentar su respuesta. Y como les digo, o sea, no es una cuestión, bueno, sí, aquí puede 50 y 50, ¿verdad? Son dos posibilidades. Él tiene que argumentar su respuesta para tener validez, al fin de cuentas. Entonces, una vez liberado el ítem anterior, se le proporciona el ítem de evaluación internacional si del 2022 se sugiere que la persona docente comente la situación problema e invita a resolverla. Entonces, aquí sí les voy a dar un chance porque esta sí es tal cual. A ver, que la piensen y me indiquen y argumenten también. Alguien que la quiera responder, me interrumpe nada más porque no veo las manos levantadas.
¿Hay? No hay. Ok. Ellos participan así de una vez. El que quiera participar, dar respuesta. Esta sí es la de prueba PISA como tal. A la otra, la anterior, tengo que arreglar la modificación. Ahí en el mismo video lo voy a editar y yo se las voy a mandar la presentación completita. Pero esta sí es tal cual. Entonces, escucho. Don Oscar, escucho. Hola, Hola, hola. hola, ¿me Ahora escuchan? escuchamos súper bien. Bueno, yo escucho súper bien. Bueno, buenos días, Laura, buenos días, compañeros. Bueno, ahí claramente dice que el promedio es 19, pero no necesariamente hubo algún partido de 19, entonces ahí sería no, ¿verdad? Perdón, ¿es posible que el equipo en realidad no haya ganado ningún partido? Sí, sí es posible, sí es posible. Y la respuesta es que el promedio son 19 puntos y puede ser que no se haya dado en ningún momento esos 19 puntos de diferencia. Ajá. Ok, gracias, Oscar. Don José Alberto, escucho. ¿Compartes o difieres? Buenos días. Sí, sí comparto, nada más agregaría algo. Es posible, mas no es una certeza. Muy bien, ¿verdad? Sí. Es posible que el equipo en realidad no haya llegado, no haya ganado ningún partido por 19 puntos, claramente, ¿verdad? Es posible que no haya ocurrido. Puede que se dé, pero como es una medida ya se me olvidó, ¿verdad? Donde debemos calcular, pues obviamente, bueno, de calcular un promedio como tal, un momentito. Puede que no se encuentre en el conjunto de datos, ¿verdad? Lo mismo que a veces la moda puede que no aparezca en el conjunto de datos, la moda, la mediana, perdón, ¿verdad? La mediana o los cuartiles, ¿verdad? Puede ser posible, que son medidas propiamente de posición en ese caso. Gracias, chiquillos, gracias. ¿Alguien más? Quería agregarle algo. Dime, José, me está La, diciendo la Luisito que palabra, sí. la palabra que se le fue es tendencia. Gracias. Muy amable eres tú. Seidita, que tienes el micrófono abierto, ¿vas a hablar? Listo. En vez de darle clic a la presentación, le di clic al micrófono, Willas. Ok, aquí tenemos otro ítem, liberado de PISA 2022. Creo que este sí lo logré modificar bien. Creo que sí. Dice, el curso de Pedro va a realizar un experimento. Va a realizar un experimento con las dos ruletas que se muestran abajo. La ruleta A está dividida en dos secciones del mismo tamaño, una de color azul y la otra de color rojo. La ruleta B está dividida en cuatro secciones del mismo tamaño, dos de color azul y las otras dos de color rojo. Los estudiantes han recibido la siguiente instrucción. Si la flecha se detiene sobre la línea entre dos secciones, la vuelta no contará y deberá girarse la flecha de nuevo. Entonces ya tenemos ambas ruletas. Creo que el análisis se hace en la mediación. Entonces, cada persona estudiante realiza inicialmente esa es una guía para ustedes, que ustedes pueden considerar, ¿verdad? Propiamente, como le dice por ahí, el rol docente. Cada persona estudiante analiza inicialmente la situación de manera individual, observando con detenimiento las características de ambas ruletas y la afirmación realizada por Pedro.
Se brinda un tiempo prudencial para que el estudiante reflexione, tome decisiones y elabore una primera respuesta. Posteriormente, se conforman pequeños grupos para compartir ideas, contrastar razonamientos y llegar a conclusiones consensuadas. Como orientación al análisis y favorece la construcción del concepto de probabilidad, se proponen las siguientes preguntas mediadoras. Entonces, ustedes pueden observar ahí todo ese constructo que les estoy proporcionando, ¿verdad? Para que vayamos guiando el proceso de mediación. Esas preguntas son preguntas que ustedes no le van a dar al estudiante. O sea, hay que entender que hay preguntas que el estudiante realiza, ¿verdad? Que el estudiante resuelve y hay otras que van a ser orientación para ustedes. ¿Cuándo van a trabajar ese tipo de preguntas orientadoras? Cuando el chico o la chica se encuentra realizando el proceso de, el momento, Willas. Trabajo estudiantil independiente. ¿Verdad? En el trabajo estudiantil independiente, entonces, hay chiquillos que se van a pegar. De hecho, en la anterior, ¿verdad? Yo les había puesto aquí cuando el estudiante, si hay alguien aquí pegadillo, voy a poner, ¿verdad? Si hay alguien pegadillo, entonces yo tengo aquí sugerencia de otras preguntas, que tengo que arreglarla, sí, tengo que arreglarla, ¿verdad? Pero ahí está, otra etapa que a ustedes les conviene como tomar notilla por ahí para tenerlas presentes en caso que en caso de que pase esto, ¿verdad? Pues debo reforzar con preguntas como estas. Entonces, ya le pregunto, ok, ¿qué características tiene la ruleta A, la ruleta B, cómo está dividida? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo se diferencian? ¿Qué se entiende por probabilidad? Y como dice por aquí, buscan que el estudiantado identifique información relevante, recordemos lo de la información relevante, las palabras claves, expresiones que puedan guiarle al estudiante pues a tomar una decisión o a enfocarse, ¿verdad? No voy a decir en lo importante del problema. Edwin me había dicho, yo no veo, Saidita. Gracias, Vicky también no había visto por aquí el chat. Como guiar al estudiante, ¿verdad? Por eso se llaman preguntas orientadoras del proceso, ¿verdad? Que él se centre en lo relevante del problema y logre no desviar la atención, ¿verdad? Para dar solución a lo que necesita. Si el grupo identifica correctamente la cantidad de secciones, pero presenta dificultades para comparar probabilidades, pues se puede profundizar mediante otras preguntas que aparecen aquí, ¿verdad? Y que ya las podemos trabajar. Como le decía previamente, ¿verdad? Pues en la estadística pues se visualizan también contenidos, conocimientos matemáticos que han antecedido el proceso de probabilidad y de estadística, ¿verdad? Y que obviamente es importante en algún momento concatenar. Cuando uno está viendo fracciones, ¿verdad? Pues hacer mención de estadística y cuando uno está viendo estadística, ¿verdad? Recordar a eso que mencionamos, ¿verdad? No es nada más, y uno lo recalca, ¿verdad? Que les dice a los guilas, tienen que aprender a sumar fracciones, no tienen que quitar ese miedo porque esto y porque lo otro, ¿verdad? Pero de verdad ser enfático en este tipo de aspectos a la hora de trabajar el cada uno de los contenidos y para seguir alentando a los chiquillos que no se van a quitar de encima ni las fracciones y más que todo va a ser de por vida. Creo que si la estadística es uno de los temas que concatenamos mucho con la realidad, pues la fracción en la parte de números obviamente va a ser también muy, muy destacada. Vamos a ver. Con respecto a esto, vamos a ver, Pedro cree. Ah, bueno, tenemos aquí. En el caso del ítem de la ruleta, dice Pedro cree que la probabilidad de que la flecha se detenga en el color azul, algunas preguntillas ahí que pueden surgir, es mayor en la ruleta A que en la ruleta B. Eso es para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, antes de calcular absolutamente lo que necesitan, ¿qué dirían los chiquillos si uno les pregunta eso?
Pedro cree que la probabilidad de que la flecha se detenga en el color azul, de que la flecha se detenga en el color azul, es mayor que la ruleta A, en la ruleta A que en la ruleta B. Piensen como lo harían sus estudiantes. Bueno, ahorita no tenemos estudiantes todavía, estamos empezando. Vámonos al año atrás. ¿Qué dirían los Willas? ¿Qué creen ustedes? ¿Estarían con plena seguridad de que es así, de que no es así? Dime, ok, participen. José, Hola. Osquitar, dime. Sí, Laura, estoy viendo yo, bueno, he estado pensando desde que inició el tema Ajá. en lo importante que es el lenguaje en esta parte de estadística y bueno, y en general, y la Ujú, dificultad que hay de entendernos muchas veces, ujú, porque acá, por ejemplo, una línea, ese segmento que divide a esta circunferencia, ujú, en un caso solo hay dos posibilidades de que la flecha quede sobre la línea, en el otro hay cuatro. ujú, Cuatro posibilidades de que haya que repetir el lanzamiento. ajá, Si un chiquillo empieza a ver eso, él diría, bueno, esa línea le quita espacio al azul en la segunda circunferencia, hay una línea adicional, hay un segmento o un diámetro que le quita espacio tanto al azul como al rojo. ujú, Entonces ahí había que explicarle que matemáticamente un segmento no tiene grosor, que es nada ujú, más ujú, distancia. Entonces, ujú, entonces ahí empieza uno ya con ese problema de la realidad y lo que la matemática indica ujú, porque entonces habría que empezar por explicarle eso. Antes, pensando en algún momento en que hice yo el examen de admisión de la UCR, que en teoría es análisis, ¿verdad? ujú, Recordaba yo, y por eso hablaba del lenguaje, que en algún momento, bueno, cuando yo lo hice, recuerdo una pregunta que decía que una persona tenía mucho dinero y después decía, irónicamente murió, y entonces se suponía que uno podía responder, ¿verdad? Irónicamente murió pobre, pero yo no sabía qué significaba irónicamente, o sea, yo no tenía el conocimiento de esa palabra en ese momento, entonces no podía ujú, responderlo. ujú, Entonces en realidad no era análisis, ujú, no era razonamiento, y ese examen es en teoría razonamiento. Y creo que a nosotros nos pasa a veces a la hora de comunicarnos con los estudiantes lo mismo, y al ujú, comunicarse ellos con nosotros, en realidad ujú, hablamos un lenguaje diferente en ciertos ujú, momentos. ujú, Eso en realidad era lo que quería aportar en esta parte, que el lenguaje en estadística y en general en muchos otros campos, cuando estamos dando la clase, es muy importante. Y a veces creo que por eso no nos entendemos. Sí, gracias. Oscar, ¿verdad? Sí, Ajá. Sí, eso es muy cierto, Oscar, y sé que a muchos nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? No, creo que no es algo ajeno a lo que los colegas también pues han pasado, porque a veces viene un chiquillo, ¿verdad? Y uno le dices, explique qué es lo que no entiende, ¿verdad? Y el Huila te dice un montón, una retaila y todo, pero supuestamente bien argumentado, ¿verdad? Y usted, como no entendí, o sea, ni usted no puede acomodar las ideas con respecto a lo que él te está comentando, lo que él no está entendiendo y demás. Y es cierto, es todo un lenguaje y hay cosillas ahí que de repente el contexto nos puede ayudar a acomodarnos, pero hay otras que definitivamente no hay contexto que valga para ayudarnos a entender o a interpretar adecuadamente. Y yo también tengo una palabra del examen de admisión, cuando hice el examen de admisión de la UCR también, que a mí me causó gran problema y era la palabra utopía. Cuando yo llegué a ese examen, esa palabra se me quedó en la cabeza, ¿verdad? Yo llegué al examen, busqué un diccionario porque no había internet, lógicamente, todavía en esa época, bueno, sí había, pero era como muy exclusivo eh, de ciertos hogares nada más. Busqué la palabra, ¿verdad? Y pues ya después de ahí nunca la olvidé, pero eso pasa y al menos uno tenía
la gracia de ir a buscar esas palabritas. Y siempre es importante cuando nosotros estamos trabajando, bueno, aclarar esa cuestión matemática que usted hace, ¿verdad? Con respecto al segmento, eso es clave también a la hora de las suposiciones y el análisis de la respuesta. Pero cuando ustedes estén trabajando y yo no voy a desligar, creo que es algo que yo siempre he tenido enfocado en mi línea de trabajo en todo, ¿verdad? A nivel universitario, a nivel de secundaria y ahorita, ¿verdad? Con el trabajo de asesoría, el lenguaje es importante. Siempre van a haber palabras que uno desconoce y también me enfoco en algo que siempre me repitió un profesor. O sea, usted está leyendo un texto, usted está leyendo una información y si usted hay una palabra que no entendió, necesita buscar qué es esa palabra. Y es algo que debemos inculcar también en los estudiantes. Si yo no entiendo, si no sé qué significa esa palabra, yo no voy a entender. Como les digo, hay contextos que pueden ayudarme a interpretar y acomodar la palabrita ahí en ese contexto me ayuda, pero hay otros contextos que definitivamente son muy técnicos y pasa mucho matemática, ¿verdad? Y yo no voy a interpretar el problema por una palabra que no entiendo. Entonces, de ahí la importancia también, sí, ciertamente lo que dice, lo que menciona Oscar, ¿verdad? Pues es fundamental. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, lo de Pedro cree que la probabilidad de que la flecha se detenga en el color azul es mayor que en la ruleta A que en la ruleta B. Bueno, aquí podemos valorar, ¿verdad? Obviamente tenemos excluyendo eso que hablaba Oscar, ¿verdad? Pues la misma probabilidad. Aquí aparece algo muy importante que es la intuición visual. Em, Aunque la intuición visual no es incorrecta, ¿verdad? Es cuando nada más nos limitamos a pensar que solo existe ella y demás y no abordamos los análisis, ¿verdad? Entonces, em, si es necesario a veces, pues ahondar o profundizar mucho más en otras técnicas para valorar las estrategias, ¿ok? Eh, a partir de ahí es donde ustedes como docentes, ¿verdad? Porque si el chiquillo les dice, y parece que sí, profe, es que yo veo que hay más partes o mayor cantidad de azul en el izquierdo que en la derecha, en la ruleta A con respecto a la ruleta B. Entonces, donde ustedes van a entrar a funcionar ahí, ¿verdad? Sin darles, obviamente, la respuesta como tal. No vamos a decir, yo siempre lo repito, no es que está mal, ¿ok? No les vamos a decir, mira, no es así. Vamos a preguntar de qué manera está dividida la ruleta A y cuántas secciones tiene la ruleta B. ¿Qué significa que las secciones tengan el mismo tamaño? Preguntas como esa no van a buscar que el estudiante nos dé una respuesta rápida, sino que lo que nos exige o lo que les va a exigir a ellos es pensar a mayor profundidad. ¿Ok? Es lo que nosotros debemos buscar siempre en la persona estudiante. Ahora bien, ¿cuántas partes iguales va a tener la ruleta A? ¿Cuántas de esas partes son azules? ¿Cómo vamos a representar eso? Y ahí entra la función de la fracción. ¿Cómo vamos a representar eso por medio de una fracción? Ya cuando el estudiante llega a que ambas probabilidades son un medio, pues no lo memorizó, lo construyó a partir de, obviamente, conocimientos previos. Ahora bien, pasan situaciones, obviamente, que son muy cotidianas, ¿verdad? ¿Qué es el bloqueo? En el momento en que ya sea, en el mejor de los casos, un estudiante, me bloqueé, profe. Y puede pasar que el grupo entero, en el peor de los casos, ¿verdad? Se bloquee. Cuando nosotros llegamos a ese punto,
nosotros no vamos a optar por explicar más fuerte, sino que vamos a buscar la manera de mediar mejor, de buscar una estrategia de mediación para ese conocimiento, para ese ejercicio, para ese problema, qué sé yo, ¿verdad? Diferente, pero no sé, tal vez utilizando representación. Vámonos a comparaciones, analogías. eh, Midamos un nivel de dificultad menor a lo que estamos haciendo o a lo que estamos, perdón, ay, mostrando, ¿verdad? Tratemos ok, ya cuando lograste hacer esto, ¿qué pasaría si yo lo doy con un ejemplo, ¿verdad? Si estamos trabajando con 120 semillas de algún problema, ¿verdad? X problema, 120 semillas y el estudiante no haya como que, ¿y qué pasa si son 10 semillas? ¿Verdad? ¿Cómo harías el asunto? ¿Verdad? Ah, ok, abordo la misma situación, pero con menor cantidad. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, dependiendo de la situación que nos propongamos. Entonces, quiero escuchar. Van a indicarme en el chat o de manera verbal. Cuando el grupillo, pensemos en el peor escenario del mundo. ¿Qué hacen ustedes? Yo ahorita les muestro bueno, les doy algo que yo hacía o replico todavía, ¿verdad? Dependiendo de lo que estoy trabajando, si es a nivel universitario, si es a nivel también de clases particulares, porque también pasa, ¿verdad? Escriban una estrategia que utilizan ustedes para ayudar a destrabar el grupo o a destrabar a alguien, pensémoslo así. ¿Quieren comentarlo verbalmente? Lo hacen porque aquí todos aprendemos y todos necesitamos también de ideas. Yo tuve momentos también que estudiantes era tanto el bloqueo que hasta lloraban a veces, ¿verdad? De que se sentían impotentes de que ese conocimiento les entrara, decían ellos. Entonces, si hay por ahí, no estoy viendo el chat, se me bloqueó el teléfono, vamos a ver. Comentarios. Ajá, muy bien. Nunca me ha pasado, no me he dado cuenta que ha pasado. Podría hacerse pausas activas, son importantes, estiramientos, muy bien. Hay chiquillos, yo les comento, ¿verdad? Mientras alguien tiene ahí alguna idea, alguna propuesta. Llegaba una chiquilla al escritorio, profe, es que no entiendo tal cosa. Entonces yo llegaba y tomaba un papelito y le empezaba a explicar. Y en los ojos se le veía, no estoy entendiendo, profe, perdón, pero y se tratan de, de todo ellos, ¿verdad? Yo, profe, es que soy este, es que soy, no, no, tranquilo, ¿verdad? Entonces ya lo ponía a respirar, eso que decía Oscar, ¿verdad? De hacer esa estiramiento, esa pausa activa, esa respiración profunda, porque ya yo creo que pasa algo, no sé neurológicamente qué pasa, pero el cerebro no está funcionando igual, no está llegando la información como necesita que llegue. Entonces, que respire profundo, ¿verdad? Y ya, empecemos de nuevo. Y vean, y definitivamente, si la persona estaba bloqueada, Laura Briceño Cabezas, yo le decía al chiquillo, a la chiquilla, bueno, no, hoy no va a entrar. Hoy tenés ahí muchas situaciones, quizás te pasó algo en la casa, o quizás estás viviendo un momento que no es oportuno para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso que dice Karen propiamente, ¿verdad? Ese sofoco no te va a permitir y pasa, o sea, a mí me ha pasado y a mí me pasa, tal vez no tan seguido, ¿verdad? Ahora, pero yo le digo, no te va a entrar, entonces hagamos algo. Vaya, tome agüita,
vaya a la sodita, se compra algo, se viene, se acomoda. Y mañana yo tengo una lección libre. Entonces, mañana ahí en esa lección libre, un momentito, usted viene. O cuando usted tenga una lección libre y yo estoy trabajando con otro grupo, tal vez ahí puedo sacar un ratito. Porque definitivamente, chiquillos, hay momentos en que no, hay momentos en que no le va a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tratamos de que a fuerza, em, a fuerza no entienda algo, lo que va a hacer es provocar mayor frustración. Bueno, entonces, eso es en mi caso, eso es en mi caso. Y es algo pues, de que va en esa línea. Y claro, darles la confianza para que puedan expresarse, adicional a las pausas muy necesarias, acompañarlos en el paso a paso. Si se traban una pregunta, bajar el nivel de dificultad de la pregunta. Dice Marlon, llevarlo a algo que ellos conozcan, que pongan un tema y si es necesario cambiar el chip, muy bien. Esperar a que pase el sofoco y retomar la explicación cuando se calmen de manera individual. Ujú. Qué difícil es para la mayoría de los estudiantes decir que no entiende, sobre todo si los demás de... Ah, claro, claro. Debe haber otra forma de que lo expresen sin exponerse. Que es para la mayoría de los estudiantes decir que no entiende, sobre todo si los demás... Sí, eso es muy complejo. Por eso lo de la confianza. Muchas veces pasa, ¿verdad? Que de ahí ellos se intimidan. Yo estuve preparando a un chiquillo ahora, ¿verdad? Ya presentó, gracias a Dios, pues ya ganó el examen y demás. Pero yo le decía a este chiquillo, mira, vos preguntás en clases. No, porque me da vergüenza. Y es algo que hemos repetido, eso de normalizar el error, correcto, correcto, ¿verdad? Ver que todas las personas podemos equivocarnos y que no está mal equivocarse, y siempre se lo repito a ustedes en todos los asesoramientos, ¿verdad? Y en toda la vida, siempre les voy a decir, errar es parte del ser humano. Podríamos pensar eso de las pausas activas si nosotros las necesitamos, mira, si es también para nosotros mismos, ¿verdad? En ambientes donde hay mucha tensión, trabajarlo con los chiquillos. No es algo que vaya a demandar más de 5 minutos, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Yo me llevaba a los huilas allá debajo de los arbolitos cuando no hacía vientos, habían pollitos en el colegio, entonces yo los llevaba allá debajo de los arbolitos, íbamos a trabajar, practicábamos, obviamente pues ya no se tenía que hablar tanto de mi parte, yo podía pasar por los grupos, podíamos trabajar y eso les inspira a ellos esa confianza que se requiere para preguntar eso que decía Oscar, ¿verdad? De que de ahí tener que exponerme en público que no entiendo a las burlas y demás, ¿verdad? Y también pues hacer hincapié en los muchachos que ni que acostumbren a ese tipo de conductas, ¿verdad? Co- De que, repito, errar es de seres humanos. Vamos a ver. Un momento. Ok. Aquí estaba el ejercicio. Este es el ejercicio liberado de la prueba interna. Gracias por los aportes, chiquillos. De verdad que eso es productivo. Antes lo de las pausas activas no estaba tan de moda sugerirlo. Ahora creo que es fundamental, sobre todo con tanta cuestión de la salud mental. Es importante, pues, esos espacios en todo el ámbito y uno piensa que solamente los adultos se estresan. Mucha gente errada, equivocadamente piensa eso, ¿verdad? Pero nuestros estudiantes son miembros de familias, a veces con dificultades muy amplias y también se van a estresar. Y no hay edad para decir quién se estresa y quién no se estresa. Ok, les decía entonces, este es el ítem como tal, liberado en la prueba internacional PISA, tal cual. El curso de Pedro va a realizar el experimento, que es la situación
que les proponía anteriormente y esas son las respuestas. Siempre es importante, como les digo, la parte de argumentación. Vean el tipo de pregunta que se realiza, son 50 y 50. Pero ¿qué tendrá más valor aquí? Bueno, pues la argumentación, la justificación que está dando la persona estudiante a la hora de elegir la respuesta correcta. Es como hincapié, ya casi estamos tendiendo a terminar. De hecho, ya finalizamos por aquí. También les voy a facilitar. No conseguí el enlace de PISA, pero sí, bueno, hay preguntas como salteadillas que ustedes pueden conseguir. Si no me equivoco, creo que ya el link está habilitado y yo ya se los había mandado. ¿Alguien, por favor, me confirma? Sí, pero el link ya se los Sí, está mandé al grupito. habilitado. Ah, ok, gracias, gracias, excelente. El link ya se los mandé ayer, Edwincito. Tienen ahí la asistencia, bueno, tienen el link allá, voy a fijarme. Mientras ustedes están llenando ahí, quiero escucharles, Willas, ¿qué les ha parecido el proceso? Sé que hay algunos que han estado, bueno, Sadie le ha tocado en algunas noches, en algunos días, en algunos dobles. Nere, o creo que hoy no nos acompaña, pero Nere también de ahí estuvo la semana pasada trabajando en las que son de noche, chiquillos. Ustedes no saben en qué momento ya les va a tocar a ustedes. Toda esa información, todo lo que se ha estado dando y como les repetí el lunes, ¿verdad? Son diferentes. Em, la idea era esa, que no hubiesen charlitas, como puedan decirlo ustedes, ¿verdad? Que se repitieran para que tengan ahí mayor conocimiento, mayor oportunidad de aprender. Igual con lo que les compartí ayer, creo que la inteligencia artificial, siempre les he dicho desde los asesoramientos previos, es una oportunidad mm, para agilizar procesos, también para ay, simplificarlos. En el caso de ustedes, ¿verdad? De ideas que a veces pueden obtener a partir de un buen prompt, de una buena descripción, dependiendo lo que necesiten, pues les puede apoyar mucho al trabajo. Inclusive, bueno, no tengo ideas, tengo un estudiante con talento matemático y necesito fortalecer, voy a pasarme por acá, fortalecer ciertos aspectos y no tengo idea, pues podemos trabajar en conjunto y también pueden eh, emplear la inteligencia artificial para crear algún material. Hay herramientas como Genially que les permiten a ustedes trabajar inclusive juegos, estrategias. También tienen otras herramientas, bueno, Kahoot y todo eso, pues que depende un poquito de la conectividad. Sin embargo, no limitarnos a pensar de que también esas cuestioncitas están diseñadas nada más para niños. Los grandes disfrutamos también esos espacios. Yo esperaría también verlos presencialmente en algún momento para, di- para seguir compartiendo. Siempre se ha dicho que la presencialidad es importante, pero estas herramientas también nos simplifican cosas. Muchos tendrían que haber invertido un poco más de dinero para llegar a X o Y lugar, que nosotros no podemos incurrir en muchos gastos, hablo en general, ¿verdad? Nosotros, por las condiciones pues, actuales de todo, ¿verdad? No, no hay aumento. Voy a dejar de grabar, ya. No, ahí me voy a quedar. Si tienen algún comentario, alguna consulta, chiquillos, algo que quieran compartir de verdad, de qué les ha parecido estos espacios. Yo sé que ahí en el formulario pueden explicar ampliamente qué hay que realizar de mejoras y demás, pero si alguien quiere comentar algo adicional aquí, les abro el micrófono antes de hacer la despedida.
no quieren hablar. ¿Por qué? Bueno, ahora leo. Yo sé que en el chat se escribieron. Quiero cerrar con una idea muy importante, compañeritos. Como docentes de matemática, nuestro rol no es solo enseñar contenidos, lo sabemos muy bien, es formar pensamiento matemático y creo que la pregunta inicial pues iba en esa línea. Nosotros no tenemos cajitas vacías en nuestras aulas y queremos, somos exigentes, ¿verdad? Y como seres exigentes pues queremos lo mejor de nuestros estudiantes y queremos que sean las mejores personas formadas en pensamiento matemático del mundo. Los ítems de PISA no van a ser el fin, son un medio para que nosotros pues apoyemos nuestra mediación pedagógica y les agradezco profundamente su compromiso con la educación matemática en la Adri Cañas. Yo siempre estaré súper orgullosa de ustedes, siempre. Gracias, José, gracias. Ahí nos compartió el enlace. Les agradezco de verdad, de corazón. Son destacados por su compromiso, por su talento, por su viveza. Cada uno de ustedes para mí es un orgullo y siempre lo voy a manifestar. Sigamos preguntando, sigamos meditando, sigamos creyendo en el poder de la matemática, que se enseña súper bien. Un abrazo de corazón, Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Espero que haya sido todo de mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Que pasen buena tarde. Con Gracias, gusto, Laurita. con gusto, Bendiciones. con gusto, chiquillos. Un abrazo. Gracias. Chao. Con gusto, un abrazote a todos, Ariquita. Laura, yo quería preguntarle algo. Dime, Josito. Eh, Este, viera que yo tenía como cierta inquietud, no sé si Dime. este año o a futuro, ¿se ha pensado allá arriba o se piensa hacer alguna modificación